Parecía que Daniel Sancho lo tenía todo para llevar una vida tranquila. Sin embargo, pasó a la fama como principal sospechoso de un crimen que traspasó fronteras, no solo por el lugar donde ocurrió o por las nacionalidades de sus protagonistas, sino por los terribles detalles de cómo se llevó a cabo. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final para descubrir por fin el desenlace de este dramático caso. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Tailandia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Edwin Arrieta Arteaga. Edwin Arrieta Arteaga nació alrededor de 1979 al norte de Colombia, específicamente en el municipio de Lorica, ubicado en el departamento de Córdoba. Leobaldo Arrieta, su padre, era un hombre que desde siempre había sabido ganarse la vida arreglando artefactos eléctricos. Marcela Arteaga, la madre, se desempeñaba como maestra de escuela. Edwin y su única hermana, Darlene, fueron testigos desde pequeños del enorme esfuerzo de ambos padres para sacarlos adelante. Con el tiempo, el joven supo mostrarles su gratitud destacando en la Universidad de Barranquilla, donde gracias a su constancia y habilidad se graduó de médico. Luego, persiguiendo sus sueños, viajó a Buenos Aires para cursar la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, también conocida por sus siglas SCCP. Cuando lo logró y volvió a su país natal, Edwin abrió un consultorio en una ciudad cercana a sus familiares. El éxito no se hizo esperar y en simultáneo él procuró aprovechar su poco tiempo libre para dedicarse a viajar, algo que le fascinaba. Entre una cosa y otra, conocer culturas y personas le permitió empezar también a trabajar en Santiago de Chile. El de Edwin era un carisma tan desbordante que le ganó el aprecio de muchos ahí donde fuera, y por lo mismo le sobraban invitaciones a eventos elegantes, ya fuese en su país o cualquier otro. Pese a ello, su hermana ha insistido en que era un hombre muy familiar y reservado con su vida personal. Al cabo de una década de ejercicio profesional, se dedicaba sobre todo a hacer operaciones estéticas a mujeres. Vital, próspero y feliz, a principios de sus 40 años, era también muy popular en sus redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores. Fue precisamente a través de esa vía que hacia 2022 Edwin conoció al otro protagonista de este fatal caso, Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, aunque en algunos medios también se ha dicho que se conocieron en una discoteca. La hipótesis de las redes sociales es la que más se repite. Tan maravillosa resultó la primera interacción entre ambos que casi de inmediato se dieron sus números de teléfono para intercambiar imágenes íntimas. De Daniel se sabe que nació el 11 de junio de 1994 en España y fue el primer hijo de Rodolfo Sancho Aguirre y Silvia Bronchalo, dos actores nada reconocidos en esa época que se habían conocido en clases de interpretación y siendo aún muy jóvenes tuvieron a Daniel. Sin embargo, una década más tarde la pareja se separó. Posteriormente, Rodolfo empezó otra relación y tuvo una hija. Además, siguió vinculado al mundo del entretenimiento, mientras que su ex se enfocó en la gestión de empresas aseguradoras.
En cuanto a Daniel, a la larga y a pesar del reconocimiento del que gozaba su padre, mantuvo un perfil más bien discreto y era prácticamente un desconocido. Su vida parecía ser la de un chico común, sin dificultades ni escándalos de ningún tipo. Eso sí, llegada la mayoría de edad, quedó claro que le gustaban los viajes, la buena comida y el buen vivir. Siendo así las cosas, ajeno a cualquier interés por los reflectores o la interpretación, se dedicó a la hostelería, en específico a la cocina, lo que llenó de satisfacción tanto a Silvia como a su ex. Para la época en que su destino se cruzó con el de Edwin, Daniel dejaba ver en sus redes sociales una vida llena de lujos, pero la realidad era muy distinta. Se dijo que trabajaba en una empresa de catering que ofrece servicios de comida de alta calidad para eventos exclusivos, pero su verdadera participación en este negocio era incierta, ya que algunas fuentes afirmaron que figuraba como socio y otras desmintieron su vinculación con la empresa. Lo cierto es que Daniel no figuraba como socio en los registros mercantiles del comercio mencionado, lo que llevó a cuestionar la veracidad de su perfil como empresario. Pero si bien no tenía muchos seguidores, sus vídeos evidenciaban su pasión por los fogones y su espíritu aventurero. Estos vídeos eran grabados en un lujoso ático en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Y si bien muchos pensaron que era de su propiedad, mientras las investigaciones avanzaron se supo que en realidad un amigo se lo prestaba para hacer las grabaciones. En el ámbito sentimental, desde hacía tiempo Daniel mantenía un noviazgo con una chica. Pronto el intercambio con su nuevo amigo los llevó a ambos a conocerse en persona, y de ahí en adelante iniciaron una relación íntima. No era difícil después de todo. Ambos compartían gustos e intereses similares, como el polo, las aventuras y los viajes. Pero una coincidencia aún más fuerte fue el hecho de que, interesado por las inversiones y los negocios, pronto Edwin le planteó a Daniel la idea de prestarle dinero para que pudiese abrir su propio restaurante en España. Posteriormente, Daniel lo presentó a algunos de sus amigos más íntimos. En la vía contraria, las informaciones se contradicen. Así, mientras que algunos del círculo cercano de Edwin niegan haber estado al tanto de esa relación, otros han reconocido el vínculo. Otros más aseguran que sí lo presentó, pero como un socio de negocios. En febrero de 2023, a sabiendas de que el cirujano era un apasionado de la hípica, Daniel lo invitó a un encuentro en el picadero de Segovia. Dieron un paseo a caballo por la granja de San Ildefonso y comieron en un restaurante local. Aunque la reserva para dichas actividades fue hecha por Edwin para dos, se sabe que en su compañía estuvieron otras 15 personas, todos amigos de Daniel. Y a juzgar por las imágenes, Edwin se sentía como un integrante más del grupo. Más o menos para la misma época hubo también una escapada a Ibiza. Otras fuentes han apuntado que Daniel estuvo en Montería realizándose un procedimiento estético en uno de los consultorios de Edwin. Según declaró un amigo íntimo de Edwin, el cirujano plástico pretendía mudarse a Barcelona. De hecho, ya estaba mirando un apartamento para comprar en esa ciudad. Y entre sus planes más inmediatos estaba no solo asociarse con Daniel en el mundo de la hostelería, sino también abrir 2 clínicas de cirugía estética. Entretanto, para junio de 2023, Daniel trabajaba como chef en la hamburguesería Buggy, en pleno centro de Malasaña, en Madrid. Pero al igual que con el catering, aunque se creía que era emprendedor en el terreno de la restauración, no era socio capitalista de dicho establecimiento. Con el paso del tiempo, según la propia declaración de Daniel, no quiso continuar su relación con Edwin, un rechazo que a este último no le habría sentado nada bien, muchísimo menos cuando se enteró de la existencia de la novia de Daniel.
porque para colmo, según revelaron luego las autoridades tailandesas, Daniel planeaba casarse con ella en Indonesia. Un rumor que no se ha podido confirmar del todo, ya que varias personas han dicho que para el momento de los hechos, la relación sentimental entre Daniel y la chica ya era inexistente. En lo sucesivo, según comentó Daniel, Edwin le envió amenazas de muerte a través de mensajes de texto, algunas en contra de su entorno. Incluso dijo que lo chantajeó con publicar imágenes explícitas y de carácter íntimo de ambos en redes sociales si seguía adelante con la idea de romper su relación. Pero pese al drama y los desencuentros, las cosas parecieron arreglarse, y el 30 de julio de 2023 Daniel llegó a Tailandia, a donde había invitado a Edwin para celebrar juntos las fiestas de la luna llena. En realidad fue este último el que le pagó los gastos, e incluso le permitió usar su tarjeta de crédito con la idea de tener las mayores comodidades posibles durante su estancia. Pero este viaje resultaría ser todo lo contrario a lo que Edwin esperaba. Y es que desde un principio se podía prever que Daniel tenía otros planes, ya que hizo 2 reservas, la primera en un hotel donde pasó las primeras noches de su estancia y luego reservó un pequeño bungalow por 3 noches e informó que iría con un acompañante del cual no dio datos y solo dijo que se registraría a la entrada. Mientras que Edwin reservó un lujoso hotel con vistas al océano, una habitación con todos los servicios disponibles donde pensaba pasar de la forma más cómoda su estadía con Daniel. Pero según informaciones del hotel, Edwin nunca hizo el registro. El miércoles 2 de agosto recogió a Edwin en el puerto de la isla. El último intercambio de mensajes entre ambos ese día fue cariñoso e incluso bromearon. Daniel, quien supuestamente había sido amenazado por Edwin, no parecía tener miedo e incluso le llamó Chiqui en varias ocasiones. Ese día Darling recibió mensajes de su hermano preguntándole cómo estaban ella y sus padres. Luego se especula que él y Daniel estuvieron en la playa y después, tras alquilar una motocicleta, viajaron juntos hasta el hotel Salad Beach. Distintas cámaras de seguridad los registraron durante el trayecto. En otras se veía a Daniel solo y llevando una mochila. Una vez que estuvieron a solas en el bungalow, todo parecía marchar con tranquilidad. La vista de la playa cercana contribuía a ello, pues siempre se ha caracterizado por ser muy tranquila, ya que se encuentra alejada de los constantes ajetreos fiesteros que los turistas suelen organizar. Sin embargo, unas horas más tarde, Daniel salió solo de la habitación y luego volvió para salir de nuevo. Y una tercera vez repitió la operación, hasta que la puerta de la habitación ya no volvió a abrirse durante aquella madrugada. Al día siguiente, pero en Colombia, a Darling le extrañó que su hermano no le respondiera a los mensajes, porque pese a cualquier circunstancia, él siempre se las arreglaba para mantener el contacto, ya fuese por mensajes o llamadas. Luego, con el paso de las horas, decidió rastrear las historias de Edwin en redes sociales, y fue así como llegó al perfil de Daniel, a quien no conocía. Tras una llamada de audio no hubo respuesta, y como ella insistió en tratar de comunicarse, él finalmente respondió a sus mensajes asegurándole no tener noticias de su hermano desde la noche anterior. A pesar que la persona que había estado con su hermano durante esas horas no sabía de su paradero, Darling fue más insistente, lo que provocó que por fin Daniel le explicara que la noche anterior habían estado juntos en la playa y tras consumir alucinógenos le perdió el rastro. Este último un detalle que no se concebía con el comportamiento habitual del médico. Incluso Daniel supuestamente le había enviado varios mensajes de texto preocupado y pidiéndole que contestara. En estos incluso lo amenazó con ir a la policía si no respondía.
Desde entonces, según Daniel, por más que había intentado, no había logrado comunicarse de nuevo con Edwin. De tal modo, Darling le pidió que fuera a las autoridades. Él le respondió que así lo haría, solo necesitaba darse una ducha antes. Pero horas después, aún sin noticias de su hermano, Darling volvió a contactarlo. Él le repitió lo mismo, que se daba una ducha y salía a hablar con las autoridades. Habían pasado muchas horas y mucho silencio. La hermana no dudaba que algo le había ocurrido. En efecto, Daniel acudió a la comisaría de Copangán y denunció la desaparición de Edwin. En ese instante, los agentes notaron numerosos cortes y arañazos en el joven. Entretanto, la desconfianza llevó a Darling a llamar al consulado de Colombia a fin de evitar que Daniel pudiese abandonar el país. Las autoridades colombianas, a su vez, trasladaron el aviso a las tailandesas, lo que dio inicio a las pesquisas. Justo entonces, un recolector de basura hizo un descubrimiento escalofriante dentro de un saco de fertilizante. Se trataba de diferentes restos humanos, de modo que de inmediato dio alerta a las autoridades, y una vez en el lugar, al detallar un tanto mejor, éstas comprobaron lo que parecían partes seccionadas de un individuo masculino. La evidencia en contra de Daniel parecía ser demasiada, de modo que quedó bajo custodia policial desde el viernes y fue interrogado como sospechoso. Pero él le repitió a los oficiales lo mismo que le había dicho a la hermana de su amigo. Sin embargo, unas horas más tarde, ya el sábado 5 de agosto de 2023, el joven confesó que había matado a Edwin en defensa propia, asegurando que había sido víctima de un intento de agresión sexual por su parte. De cualquier modo, le fue retirado el pasaporte y quedó bajo arresto. Esa misma noche la policía encontró un kayak que se presumía que había sido usado por el joven para deshacerse de otros restos del cuerpo en alta mar. Entretanto, Daniel ahora comenzó a sostener que todo había sido un accidente, pues tras una acalorada discusión, Edwin se había golpeado con la bañera. Cuando él, desesperado, se acercó a auxiliarlo, descubrió que ya no tenía signos vitales. No obstante, casi en paralelo surgió una pista que puso en serias dudas la versión de Daniel. Un ticket de compra de una tienda local donde, según el detalle, había adquirido antes de la llegada de Edwin guantes, bolsas de residuos y productos de limpieza, como lejía. En el establecimiento además lo reconocieron por la grabación de la cámara de seguridad. Sin embargo, no fue ahí cuando descubrieron su identidad, sino gracias a la matrícula de la motocicleta alquilada. Los acontecimientos se precipitaron desde ese momento, y además de hacerse públicas las identidades de ambos, también se conoció del trayecto de ambos desde el 2 de agosto. Allí se perdía la pista de Edwin. Apenas el caso salió a la luz, ocupó los principales titulares de diarios en todo el mundo, y las redes sociales no pararon de comentar al respecto, especulando sobre los involucrados. Cuando la policía también descubrió que Daniela había comprado el kayak por $1,000 a unas chicas y ambas mujeres fueron interrogadas y confirmaron esta información, su situación se complicó aún más. Mientras un amigo de Edwin se puso en contacto con el consulado de Colombia en Bangkok para conocer lo ocurrido y contarles a sus seres queridos. Le dijeron a la madre, doña Marcela, que su hijo había fallecido muy lejos, pero no le dieron detalles. Tras conocerse su muerte, Jorge Negrete, el alcalde de Lorica, decretó 3 días de duelo en honor a uno de sus ciudadanos más ilustres. En el lugar de los hechos, las autoridades procedieron a registrar la habitación del hotel de Daniel y se dieron cuenta de que el baño, la nevera y el fregadero estaban muy limpios, pero en los desagües había restos de pelo, grasa y sangre. Cada hallazgo era peor que el anterior.
Tal y como era de esperar, los familiares de Edwin ansiaban que la repatriación del cuerpo se realizara lo más rápido posible. En ese punto, la exhaustiva investigación llevada a cabo por las autoridades tailandesas determinó que Daniel habría cometido un asesinato premeditado perpetuado en solitario, a diferencia del relato que él insistía en repetir. Después se presumía que había seccionado el cuerpo y que depositó las partes en bolsas que luego guardó en el refrigerador. Más tarde, según la reconstrucción de las autoridades, se creía que se había deshecho de todo en vertederos y en alta mar. El domingo 6 de agosto, Daniel participó junto a la policía en una reconstrucción del crimen. Los agentes lo llevaron a diferentes puntos de la isla, incluida la playa Hat Rin. Luego regresó a la comisaría de Koh Phangan, donde se reunió con altos mandos policiales en una sala de conferencias. La Royal Thai Police de Tailandia, encargada del caso, difundió el mismo domingo 6 de agosto las primeras imágenes de Daniel tras su detención como autor confeso. En las fotografías a las que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, se le veía en la habitación de su hotel custodiado por la policía. Además, se apreciaban diferentes bolsas de evidencias recogidas en el cuarto. A la espera de que se presentasen pruebas en su contra ante un juzgado para que ordenase su detención, le fue revocado el visado. En paralelo, la familia de Daniel emitió un comunicado rogando a los medios que se abstuviesen de emitir cualquier juicio precipitado y lanzar informaciones que pudiesen interferir en el desarrollo de la justicia. A partir de la confesión, el seguimiento por parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales se realizó en directo, casi minuto a minuto. En territorio español el revuelo fue mayúsculo, acaparando los programas de televisión de toda índole y también los sitios digitales de información. En ese sentido causó no poco interés una conversación que logró establecer un medio español con Daniel, ocasión que él aprovechó para mandarle un mensaje a su novia, que se podría interpretar como el último que le daría y como el final de aquella relación que se había formado por tanto tiempo. En palabras del joven, la chica no iba a esperarlo ni debería hacerlo, mientras le deseó que fuese feliz y que siguiera con su vida. El lunes 7 de agosto de 2023, después de obtenerse los resultados de las pruebas de ADN realizadas a los restos humanos, Daniel fue acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de esta, lo cual él negó. Según las leyes tailandesas, por los delitos que se le imputaron, podría recibir la pena de muerte o cadena perpetua. Se le trasladó a prisión provisional y su móvil quedó retenido. El martes 8, Daniel recibió la primera visita de su abogado, Kun Anand. Durante esa jornada, Silvia se pronunció por primera vez. En breves declaraciones a un programa español, intentó proteger a su hijo o al menos concederle cierta distancia con la polémica. En sus palabras, no tenía ningún sentido hablar sobre un caso del que prácticamente no se sabía nada aún. Entretanto, la familia y los amigos de Edwin ansiaban poder despedirlo y que la influencia del padre actor de Daniel no fuese más poderosa que la verdad. Y pese a lo expresado en el comunicado, Darling salió al frente y habló de muchas cosas al respecto de este caso en una conversación con un programa colombiano. Era una persona noble, era una persona de un corazón generoso. Era un excelente hijo, un excelente hermano, tío, amigo, una persona que le gustaba hacer obras de caridad, una persona soñadora, su sueño, conocer el mundo entero. Por eso Edwin se la pasaba viajando.
Nosotros, mi mamá como madre siempre estaba preocupada, que le decía a Edwin, deja de estar volando tanto, Edwin, por Dios, no te da miedo estar cogiendo tanto avión. Y él decía, no mami, no te preocupes. No alcanzamos a imaginar, eso a mí me tortura todos los días, todas las noches, desde que sé que mi hermano le pasó eso. ¿Cómo sufriría? O sea, no sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso. O si vivo se lo hizo. O sea, es una cosa que nunca vamos a saber. Y que esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender porque él está diciendo muchas cosas. Está ensuciando el nombre de mi hermano, pero mi hermano no se puede defender. Durante esos primeros días, Daniel negó un vínculo íntimo con Edwin. De hecho, afirmó que era este último el que estaba obsesionado con él, chantajeándolo con negocios que no se concretaban. Pero poco después, y quizás superado por la presión del caso, confirmó que había mantenido relaciones íntimas con Edwin. A la espera de nuevos avances, quedó recluido en la cárcel de Koh Samui, ubicada al sur de la isla del mismo nombre. Según su abogado, no se trataba de las peores de Tailandia, y sin embargo sus condiciones precarias y su superpoblación resultaban sorprendentes. Fue por esos días que los investigadores encontraron una amenaza fatal de Edwin a Daniel, lo que parecía confirmar su versión de los hechos. Como consecuencia, el hallazgo pasó a considerarse clave en una posible reducción de la pena. Entretanto, los familiares de Edwin contrataron al bufete de abogados de Miguel González Sánchez para ser representados legalmente. A través de este y en coordinación con la Cancillería, procedieron con los requerimientos para designar un abogado en Bangkok que representase sus intereses. Tras dar por finalizada la investigación del caso ya con pruebas e indicios sólidos, el martes 15 de agosto de 2023 la policía tailandesa ofreció una rueda de prensa. En principio confirmaron que no se encontraron restos de estupefacientes en el detenido y que fueron hallados $9.000 en la caja fuerte de la habitación en la que se alojaba. Dado que durante las pesquisas solo se encontraron restos de ADN de Daniel y de Edwin en la escena del crimen, quedó descartado que una tercera persona hubiese ayudado. En suma, los agentes afirmaron no tener dudas de que fue un plan orquestado por Daniel, y de tal modo Surashad Harpan, subdirector de la policía de Tailandia, lo acusó formalmente de asesinato premeditado. Surashad, también conocido popularmente como Big Joke o Gran Chiste en español, por su habilidad para sonreír y guardar la calma en los momentos de mayor tensión, es muy popular en su país de origen al haber resuelto otros casos mediáticos, algunos de los cuales han tenido como protagonistas a ciudadanos extranjeros. Al cierre de esa comparecencia, el agente no tuvo reparos en pedir la pena capital para el joven. ในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับเราพบผู้เกี่ยวข้องเพียงคนเดียวก็คือนายแดเนียลนะครับซึ่งสาเหตุในการที่ฆ่าเนี่ยนะก็เพราะว่านายแดเนียลเนี่ยไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเอ็ดวินอีกต่อไปแล้วคือวันนี้นะครับในสำนวนทั้งหมดนะจากพยานฐานทั้งหมดนะฮะทำให้เจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพนะครับนะรวมถึงมูลเหตุจูงใจทั้งหมดก็เป็นเรื่องชู้สาวนะครับแล้ววันนี้การทำงานวันนี้เนี่ยวันนี้เราแถลงข่าวเพื่อจะปิดคดีในวันนี้นะครับพร้อมทั้งผมเองก็ได้พูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตโคลอมเบียแล้ว Más allá, lógicamente, de que era el desenlace esperado, el golpe para su familia fue muy duro. En comunicado distribuido a los medios, Rodolfo y Silvia manifestaron que contrataron los servicios del despacho criminológico jurídico Balfagón Chipirrás, cuyo rostro visible más popular es Carmen Balfagón.
Además de ejercer de portavoces ante los medios de comunicación, trabajaron en conjunto con el letrado de Tailandia. Al mismo tiempo, los padres insinuaron que no tenían intención de realizar más declaraciones. Pero en las semanas y meses siguientes, Silvia y Rodolfo asumieron posturas opuestas a la hora de manejar el caso. De tal modo, ella se mantuvo alejada de los medios, y aunque viajó a Tailandia durante su tiempo allí, solo visitó a Daniel, a excepción de una ocasión en la que se le observó en un templo local. Por su parte, Rodolfo fue la cara mediática de la historia, e incluso participó de un documental en el que habló de lo ocurrido. Cuando se estrenó y llovieron las críticas por el dinero que había cobrado por ello, la abogada Carmen salió al cruce de las acusaciones diciendo que como padre no había hecho más que tratar de cubrir la necesidad económica para intentar salvar la vida de su hijo. Mientras la opinión pública continuó dividida entre quienes esperaban una sanción ejemplar para el presunto autor de los hechos y quienes apostaban a que el juicio terminaría por respaldar la versión de Daniel. Finalmente, en abril de 2024 comenzó el proceso legal en el Tribunal Provincial de Samui, situado al sur de Tailandia. Y tal como era de suponerse, la atención mediática estuvo a la orden del día. Fue entonces que por primera vez desde que tuvo lugar la detención de Daniel, se constató una de las grandes incógnitas en torno al caso, el supuesto préstamo de dinero que Edwin le hizo a Daniel. Así, en una de las audiencias se presentaron como prueba una serie de mensajes donde dos amigas del hombre confirmaron el crédito en cuestión, que ascendió a 900 millones de pesos colombianos, unos $239.000 al cambio actual. De hecho, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, Edwin había transferido alrededor de $1.500.000, de los cuales 300.000 estaban destinados al negocio de hostelería que planeaba abrir junto a Daniel y otros $550.000 para la compra de una vivienda en Barcelona. Y si bien los testigos desconocían la identidad de Daniel, quedó claro que sabían de su existencia. Darling, en cambio, ignoraba por completo las transacciones. No obstante, lo más significativo y hasta entonces inédito de estos datos fue que en el cruce de mensajes se contó que Edwin había mantenido una discusión con Daniel, puesto que éste se negaba a devolverle el dinero. De tal modo, lo que parecía un crimen pasional terminó cobrando una nueva dimensión, sobre todo cuando trascendió que Daniel plastificó previamente la habitación del hotel para que ninguna gota de sangre le delatase, preocupándose de proteger de manchas las paredes, el techo y el suelo, así como el mobiliario. Lo hizo con un papel transparente que compró en una tienda local el día anterior. Uno de los testimonios más esperados fue el de Silvia, pero ella únicamente declaró que la captura de su hijo y la muerte del cirujano representan una situación en la que nadie ha ganado, sino que por el contrario todas las partes involucradas han perdido. No obstante, meses después, ya en vísperas de la audiencia final del caso, Silvia rompió el silencio y arremetió contra Rodolfo por la forma en que manejó el caso frente a los medios. De acuerdo con un periodista español, desde un primer momento ella se opuso rotundamente con que hubiese gente lucrándose concediendo entrevistas sobre este tema. Hasta el momento no se tiene conocimiento de la postura que tiene Daniel sobre las diferencias entre sus padres. Sin embargo, antes de la lectura de la condena, solo recibió la visita de su padre en la cárcel de Koh Samui, en la que tuvieron alrededor de 15 minutos para conversar antes del procedimiento programado para el 29 de agosto de 2024. Mientras, junto a su informe final, el abogado tailandés Metapon Suwancharen, que representó a los demandantes, presentó una solicitud de $873.000 al imputado como indemnización.
cantidad de dinero que sería destinada a los padres de Edwin. A escasas horas del veredicto, juristas en España destacaron que Daniel podría ser condenado por asesinato doloso, lo que implicaría entre 15 y 25 años de prisión. Tal y como estaba programado, el jueves 29 de agosto el proceso legal llegó a su fin y el Tribunal de Koh Samui determinó que existen pruebas factuales de que Daniel actuó con premeditación. Siendo así las cosas, Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el crimen en contra de Edwin Arrieta Arteaga. La sentencia, que para el momento de esta investigación aún no ha sido puesta a disposición de las partes, sostiene que fue inicialmente condenado a la pena de muerte, que fue reducida a cadena perpetua por haber colaborado con las autoridades. Además, el juez especificó que la rebaja de la condena se debía también a la labor de la defensa y a la declaración de Daniel durante el juicio, lo que dio un mejor contexto para entender cómo sucedió el crimen. Tras la lectura de la sentencia, durante la cual se cerró la puerta de la sala con llave y los abogados de la defensa y Daniel permanecieron de pie, el joven volvió a asegurar que la muerte de Edwin se produjo durante una pelea y que actuó en defensa propia. Asimismo, pidió al juez en inglés poder quedarse en la prisión de Samui, donde solo se acoge a los presos con condenas inferiores a los 15 años. Sin embargo, el magistrado indicó que la ley no lo permite y que en cualquier caso no dependía de él semejante decisión. Unos días más tarde, el 30 de agosto, Daniel fue trasladado a otra prisión, a la de Surattani, provincia a la que pertenece Samui, de mayor seguridad y con alrededor de 10 veces más reos, 5.400 frente a 542, según el Departamento de Correccionales. Tras conocer el fallo, los abogados españoles que han colaborado en la defensa de Daniel Sancho y que han viajado a Tailandia anunciaron que recurrirán la sentencia. Por su parte, si bien el abogado de la familia Arrieta dijo que estaban satisfechos con el resultado, los Arrieta han manifestado que se opondrán a un posible traslado del culpable a España hasta no recibir un perdón sincero y la indemnización en concepto de responsabilidad civil de unos 106.000 euros, equivalentes a 117.456 dólares, que el tribunal le ha impuesto. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos.